El domingo comenzó como tantos otros en la casa de los Butler, con el olor del carbón mezclándose con el aire salado que venía del mar. Las risas se escuchaban desde la calle, los hombres hablando de misiones pasadas, las mujeres organizando la mesa y los niños corriendo descalzos por el césped. Michelle había llegado temprano, como siempre, con una tarta de limón en las manos y una calma ensayada en el rostro. Había pasado los últimos años soportando las mismas bromas, los mismos gestos de orgullo masculino que llenaban el ambiente cada verano. Nadie allí imaginaba que la mujer callada que servía jugo en silencio había pilotado un avión bajo fuego enemigo en Mogadiscio. Nadie sabía que el héroe de tantas historias, el capitán Roland Butler, debía su vida precisamente a ella. Aquella tarde el calor era sofocante, y el primo Zack, hijo de Roland, se mostraba más arrogante que de costumbre. Se jactaba de su breve experiencia en el Golfo, exagerando cada detalle, disfrutando de la atención que todos le daban. Michelle se limitaba a escucharlo, observando cómo cada palabra reforzaba la imagen del nuevo héroe de la familia. En un momento, él levantó su cerveza y con una sonrisa burlona le preguntó si todavía seguía pilotando escritorios, o si al fin había tenido el valor de volar en una misión real. Las carcajadas llenaron el jardín, incluso las de su propia madre. Michelle sonrió como si no le afectara, pero esa sonrisa era el último hilo de una paciencia que había durado demasiado. Mientras las risas se apagaban lentamente, Michelle dejó su vaso sobre la mesa y miró hacia el mar, donde el sol comenzaba a descender. Nadie notó el temblor leve de sus manos ni el nudo que se formaba en su garganta. Durante años había aprendido a respirar hondo, a no reaccionar, a mantener la compostura militar incluso frente a la humillación familiar. En la base, era respetada por su disciplina, pero allí, entre los suyos, era apenas la sobrina tranquila. Su silencio se había convertido en un escudo, pero también en una prisión, y por primera vez sintió que no quería seguir encerrada en él. Roland observaba la escena desde la sombra del porche, con la mirada fija en su sobrina. Sabía lo que aquella risa colectiva significaba, pero no hizo nada. Llevaba años callando, justificando su silencio como una forma de proteger la reputación familiar. Había convencido a todos, y a sí mismo, de que el heroísmo debía tener un rostro masculino. Ver a su propio hijo repitiendo esa soberbia le dolía, aunque no lo admitiera. Sin embargo, esa tarde algo cambió también dentro de él. Comprendió que el silencio no había protegido a nadie, solo había perpetuado una injusticia que ya no podía sostenerse. La tensión en el ambiente se disolvió poco a poco cuando alguien encendió la música y los niños corrieron hacia el mar. Michelle se ofreció para limpiar la parrilla, como hacía siempre, buscando cualquier excusa para alejarse del bullicio. Mientras frotaba las rejillas aún calientes, recordó la noche en Mogadiscio, el rugido del motor, el calor que subía desde el suelo, los gritos por radio pidiendo extracción. No había tiempo para dudar. Ella había tomado el mando, bajado la nave con precisión quirúrgica y logrado evacuar a todo el equipo, incluido su tío. A veces aún soñaba con aquel momento, con el olor a metal quemado y la sensación de estar suspendida entre la vida y la muerte. Pero en los años que siguieron, nadie habló de eso. La misión había sido clasificada y Roland pidió que el informe omitiera su nombre. Por seguridad, dijo él entonces. Michelle lo aceptó sin discutir, creyendo que era lo correcto. Sin embargo, el tiempo demostró que no se trataba de seguridad, sino de orgullo. Cada reunión familiar era un recordatorio de su anonimato. Mientras otros contaban hazañas adornadas con exageraciones, ella aprendió a callar. Pero aquella tarde, con el eco de la burla de Zack aún en el aire, comprendió que su silencio no era humildad, sino una forma de rendición. Y ya no estaba dispuesta a seguir rindiéndose. El sol comenzaba a teñir de naranja el horizonte cuando Michelle se alejó un poco de la casa. Caminó descalza por la arena húmeda, dejando atrás el ruido de las conversaciones y las carcajadas. Cada paso era una mezcla de rabia y alivio. Había pasado la mitad de su vida volando entre tormentas, enfrentando turbulencias que podían partir un avión en dos, pero nada la había preparado para la soledad de ser ignorada por su propia sangre. En la base, sus compañeros la llamaban Revenant One, el indicativo que nació aquella noche en Somalia, cuando regresó contra las órdenes directas para rescatar a la unidad atrapada. Pero allí, en aquel patio familiar, era solo Mitch, la sobrina discreta, la que nunca levantaba la voz. A lo lejos, Roland la observaba desde el porche. Su esposa le hablaba, pero él apenas la escuchaba.
Había visto esa mirada en soldados que volvían del frente, la mezcla de orgullo y dolor que solo entiende quien ha cargado con decisiones imposibles. Por primera vez en muchos años sintió vergüenza. Sabía que había permitido que la mentira se instalara como una costumbre, que su hijo aprendiera que el valor solo contaba si llevaba uniforme masculino. Pero en ese atardecer, viendo a Michelle caminar sola por la playa, algo dentro de él se quebró. Quizás no era demasiado tarde para corregir lo que había callado tanto tiempo. Cuando el cielo se volvió violeta y la brisa empezó a enfriar la piel, Michelle se sentó sobre una roca frente al mar. Desde allí escuchaba a lo lejos las voces de la familia, los chistes, los brindis, todo aquello que durante años la había dejado fuera sin decirlo en voz alta. Pensó en lo irónico que era. Podía aterrizar una aeronave en medio del desierto bajo fuego enemigo, pero no lograba defenderse de una burla en su propio hogar. Por primera vez se permitió llorar, no por dolor, sino por cansancio, porque el silencio con los años también pesa como una mochila llena de piedras. En ese instante decidió que no volvería a quedarse callada, aunque no tuviera público, aunque la verdad llegara tarde. Y si estás leyendo esto hasta aquí, cuéntame desde dónde nos acompañas, porque a veces uno también guarda silencios que pesan más de lo que se imagina. Michelle regresó caminando lentamente hacia la casa, con la mirada serena y los ojos aún húmedos. Al llegar, todos seguían riendo. Nadie notó la diferencia, pero ella ya no era la misma. Esa noche no hubo gritos ni reproches, solo un cambio de actitud casi invisible. No volvió a encogerse ante los comentarios. No apartó la mirada cuando Zack habló de héroes verdaderos. Lo observó con calma, como quien ve a un niño que todavía no entiende el peso de sus propias palabras. En los días que siguieron, algo cambió en la forma en que Michelle caminaba, hablaba, respiraba. No se trataba de orgullo, sino de una tranquilidad nueva, la que llega cuando uno deja de justificar las injusticias. En la base, sus compañeros notaron el cambio. Seguía siendo la misma profesional impecable, pero su mirada tenía una firmeza distinta. Aquella tarde en el churrasco no había terminado en un escándalo, pero sí había marcado el fin de una etapa. A veces, los puntos de quiebre no llegan con gritos, sino con silencios que deciden no repetirse. Roland, mientras tanto, no podía sacarse de la cabeza lo que había visto. Las palabras de su hijo, las risas, la expresión contenida de su sobrina. Durante noches enteras volvió a revivir aquella misión en Somalia, las ráfagas que atravesaban el aire, el helicóptero descendiendo entre el fuego y esa voz en la radio, firme, serena, que decía: «Equipo asegurado, regresamos a base». No había olvidado el tono, pero sí había enterrado el nombre. Y ahora, por más que lo intentara, el peso de esa omisión le caía encima con una fuerza insoportable. Una semana después, Roland decidió visitar la base sin avisar. Alegó que estaba de paso, pero en realidad buscaba algo que lo había estado atormentando. Confirmar si lo que había hecho todos esos años atrás era realmente necesario. Cuando entró en las oficinas y vio el retrato enmarcado de los pilotos destacados, su mirada se detuvo en una placa con un nombre grabado: Teniente Michelle Butler, Revenant One. No había pompa ni condecoraciones, solo una línea sencilla debajo: por acciones de valor durante una operación clasificada en el norte de África. Roland sintió un nudo en el estómago. Era la verdad escrita en metal, visible para todos, menos para quienes se negaron a verla en casa. Esa noche Michelle estaba revisando informes cuando escuchó unos golpes en la puerta. Al abrir, vio a su tío, vestido con su chaqueta militar, parado con una expresión que mezclaba culpa y orgullo. No hubo abrazos ni discursos, solo un silencio largo, incómodo, lleno de todo lo que no se había dicho durante años. Roland le agradeció en voz baja, y ella apenas asintió. No necesitaba escuchar más. La verdadera disculpa no estaba en las palabras, sino en la presencia. Por primera vez, él había cruzado el muro que los separaba. Por primera vez la veía no como la sobrina obediente, sino como la mujer que había volado a través del fuego para salvarlo. Después de aquella visita, Roland dejó de asistir a los churrascos por un tiempo. Decía que estaba cansado, pero en realidad necesitaba enfrentarse a sus propias culpas. La imagen de Michelle pilotando bajo fuego no lo dejaba dormir. Recordaba cómo, al regresar de aquella misión, los superiores lo felicitaron por mantener la calma, y él, en lugar de corregirlos, simplemente asintió. Había permitido que la gloria lo cubriera a él y no a quien realmente la merecía.
Entendió demasiado tarde que el silencio no solo había robado el reconocimiento de su sobrina, sino que también había distorsionado la noción de honor que decía defender. Mientras tanto, Michelle seguía con su rutina, pero ya sin cargar el peso de la aprobación ajena. Había aprendido a estar en paz consigo misma, a entender que el valor no necesita testigos. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que aquel capítulo aún no estaba cerrado. El reconocimiento público no le importaba, pero sentía que la verdad debía ser dicha, aunque solo fuera una vez, aunque doliera. Y el destino, caprichoso como siempre, le daría esa oportunidad antes de lo que imaginaba. Una nueva reunión familiar, organizada para celebrar el ascenso de Zack a teniente. La Seinosmos casa estaba tan llena como siempre. Las mismas risas, el mismo olor a carne asada, las mismas historias repetidas una y otra vez. Pero esta vez el ambiente tenía un matiz distinto. Michelle llegó con su uniforme, no por ostentación, sino porque venía directo de la base. Zack fue el primero en acercarse, con esa sonrisa confiada que siempre usaba para disimular su inseguridad. Le agradeció por venir y frente a todos comenzó a relatar una de sus anécdotas de combate, exagerando cada detalle. Michelle lo escuchó sin interrumpir, pero algo en su postura, la serenidad con que sostenía la mirada, la firmeza en los hombros, hizo que Roland notara la diferencia. Fue entonces cuando uno de los invitados, un viejo compañero de Roland, levantó su vaso y mencionó sin intención aquel nombre que durante años nadie se había atrevido a pronunciar, Revenant One. El silencio cayó de golpe como si el aire se hubiera detenido. Zack frunció el ceño, confundido. El veterano siguió hablando, riendo, sin darse cuenta del efecto de sus palabras. Nunca olvidaré esa misión. Si no fuera por ella, ni Roland ni su equipo estarían aquí. La frase retumbó en el jardín. Roland se levantó despacio, con el rostro tenso y los ojos húmedos. Sabía que ya no podía seguir callando. El silencio se extendió por todo el patio. Solo se oía el crepitar de la parrilla y el sonido distante de las olas. Roland dio unos pasos hacia adelante, con la mirada fija en su hijo. Zack aún no entendía lo que pasaba, pero el temblor en la voz de su padre lo dejó claro. «Tienes que disculparte», dijo, con un tono que no admitía réplica. «Has ridiculizado a la piloto que salvó a mi equipo y a la mujer que salvó la vida de tu padre». Las palabras resonaron con un peso que ningún uniforme podía sostener. Zack palideció mirando a Michelle como si la viera por primera vez. Nadie se atrevió a hablar. Incluso los más jóvenes, que no entendían del todo la magnitud de lo que habían oído, guardaron silencio. Roland se giró hacia su sobrina y por un instante pareció más viejo, más humano. No había discursos, ni medallas, ni aplausos. Solo un reconocimiento tardío que valía más que cualquier ceremonia. Michelle no dijo nada. Solo inclinó la cabeza en un gesto leve, no de sumisión, sino de cierre. El ruido del mar llenó el vacío, y por primera vez en años, el silencio en la casa de los Butler no fue una condena, sino un alivio. Esa noche, después de que todos se retiraron, Roland se acercó a Michelle. Llevaba en la mano una pequeña caja metálica, gastada por el tiempo. La abrió sin decir palabra y le mostró una moneda de desafío de los SEALs, grabada con la inscripción «Para quien voló a través del fuego». Era una de las condecoraciones más personales que un soldado podía entregar, símbolo de respeto y gratitud. Roland la sostuvo unos segundos antes de extenderla hacia ella. Michelle la miró y por primera vez en mucho tiempo vio en los ojos de su tío algo parecido a paz. Aceptó la moneda, no como premio, sino como reconciliación. Roland habló en voz baja, sin mirarla directamente. Dijo que pensó que el silencio los protegería a ambos, que el mundo no estaba listo para una historia como la suya, una mujer piloto salvando a un escuadrón de hombres, pero ahora entendía que el precio había sido demasiado alto. «Perdí años de orgullo y a una sobrina por esconder la verdad», murmuró. Michelle lo escuchó sin interrumpir. No había rencor, solo cansancio. Era como si finalmente ambos hubieran aterrizado después de un vuelo demasiado largo. El sonido de las olas acompañó esa conversación muda entre dos generaciones que por fin se entendían. Con el paso de los meses, la historia se fue transformando en una especie de leyenda familiar, pero sin exageraciones ni adornos. Ya no era un secreto ni un motivo de vergüenza. En cada reunión los más jóvenes escuchaban en silencio cuando alguien mencionaba a Revenant One, y Roland se encargaba de explicar lo que realmente había sucedido sin omitir nada. Michelle no buscaba protagonismo, pero tampoco lo evitaba.
Simplemente contaba la verdad con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. Aquel verano marcó el final de una era en la familia Butler, el del orgullo que grita, reemplazado por el respeto que escucha. Zack, por su parte, cambió más de lo que nadie habría imaginado. Comenzó a escribirle cartas a su tía, pidiéndole consejos sobre liderazgo, hablándole de sus propias misiones, intentando aprender lo que nunca le enseñaron en casa, la humildad. Michelle las respondía con paciencia, sin rencor, con ese tono firme y tranquilo que siempre la caracterizó. Un día, le envió una réplica de la moneda SEAL y escribió una sola frase: el valor no se hereda, se elige. Zack entendió que no se trataba de perdón, sino de una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Pasaron los años y Michelle fue destinada a nuevas operaciones, siempre con la misma discreción que la acompañaba desde el inicio de su carrera. No le interesaban los titulares ni los ascensos visibles, solo la eficacia y el deber cumplido. Sin embargo, en 2021 recibió una notificación inesperada. La Marina la convocaba a una ceremonia en Pensacola para reconocer oficialmente su participación en la misión clasificada del norte de África. No sabía quién había impulsado aquel reconocimiento, pero sospechó que detrás estaba su tío. Esa intuición se confirmó cuando llegó al lugar y lo vio allí, de pie, con su viejo uniforme perfectamente planchado, esperándola frente al escenario. La ceremonia fue breve, sobria, casi íntima. Cuando pronunciar su nombre, todos los presentes, pilotos, marinos, veteranos, se pusieron de pie. Michelle avanzó hacia el estrado con paso firme, y al girarse para recibir el saludo, encontró a Roland levantando la mano en una lenta pero impecable salutación militar. Por un instante, todo el ruido del mundo se apagó. Aquel gesto, más que cualquier palabra, fue la disculpa pública que nunca había esperado recibir. La sobrina y el tío, la discípula y el mentor, la mujer y el soldado se reconocieron finalmente como iguales. Después de la ceremonia, Roland se acercó despacio, apoyado en su bastón, con la voz quebrada pero firme. No hubo discursos ni formalidades, solo una frase breve. Ya era hora de que todos supieran quién nos salvó. Michelle sonrió con los ojos brillando por la emoción contenida. No respondió porque sabía que no hacía falta. A veces las palabras llegan tarde, pero igual sanan. Aquella noche, mientras guardaba la moneda SEAL junto con la medalla recién recibida, sintió que por fin podía dejar ir todo lo que había cargado durante tantos años. El rencor, la frustración, el silencio. El tiempo siguió su curso y la vida de Michelle volvió a la calma. Los veranos ya no eran como antes. Los churrascos familiares continuaban, pero ahora el ambiente era distinto. Menos competencia, más historias compartidas, más respeto. Los niños escuchaban fascinados cuando Roland contaba sobre la misión, siempre terminando con la misma frase: el valor no tiene género. Michelle se limitaba a observar, sabiendo que algo había cambiado para siempre. En esos momentos entendía que su historia no era solo suya, sino una semilla que había plantado sin darse cuenta. Con el paso de los años, Roland envejeció con serenidad. Sus días de entrenamiento, disciplina y mando quedaron atrás, pero su mente seguía tan lúcida como siempre. A menudo se sentaba frente al mar, con una manta sobre las piernas, recordando aquella tarde en que finalmente rompió el silencio. Decía que ese había sido el acto más valiente de su vida. Michelle lo visitaba con frecuencia y juntos compartían charlas tranquilas, sin culpas ni reproches. Entre ellos ya no quedaba nada pendiente. Habían aprendido que el honor no se mide por lo que se calla, sino por la verdad que uno se atreve a decir. Y si este momento te conmovió tanto como a mí al recordarlo, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien necesite escuchar que siempre hay tiempo para reconocer la verdad. Un verano, el nieto de Roland, Evan, de apenas 12 años, se sentó junto a Michelle sosteniendo la moneda SEAL entre las manos. Le preguntó si había tenido miedo aquella noche. Ella respondió sin dudar: claro que tuve miedo, Evan. La valentía no es no sentirlo, es seguir volando igual. El niño asintió en silencio, comprendiendo algo que ningún manual militar enseñaba. A partir de ese día, la historia de Revenant One se convirtió en un símbolo familiar, no de guerra, sino de integridad. El tiempo pasó, y la familia Butler comenzó a cambiar su forma de entender la palabra herencia. Ya no hablaban solo de medallas, misiones o nombres grabados en placas. Ahora hablaban de respeto, empatía y justicia. Michelle veía con orgullo cómo los más jóvenes, sobre todo las niñas, crecían sabiendo que el coraje no dependía del género ni de la aprobación de nadie.
En cada reunión, alguien mencionaba a Revenant One con una mezcla de admiración y gratitud, pero sin solemnidad. Era una historia viva, contada entre risas y cariño, como se cuentan las verdades que ya no duelen. Cuando Roland falleció, el funeral fue sencillo, con honores militares y una ceremonia íntima frente al mar. Michelle colocó la moneda Seal sobre el ataúd, justo encima de la bandera. Era su manera de cerrar el ciclo. Zack, de pie junto a ella, lloraba en silencio, sosteniendo la mano de su hijo Evan. El sonido de las olas acompañó las palabras del capellán, y cuando el último disparo de honor resonó en la distancia, Michelle sintió que algo dentro de ella también descansaba. No había tristeza sino gratitud. Lo que comenzó como una herida familiar había terminado convirtiéndose en una lección que atravesó generaciones. Con los años, Evan creció y decidió seguir un camino diferente al de sus antepasados. No se enlistó en la marina ni en el ejército. Eligió estudiar ingeniería aeronáutica, inspirado por las historias de vuelo de su tía. Decía que quería construir máquinas que ayudaran a proteger vidas, no a destruirlas. Michelle lo apoyó desde el principio, viéndose reflejada en su determinación. Cada vez que él la visitaba, pedía sostener la moneda Seal por unos segundos, como si en ese gesto sintiera la fuerza de todo lo que esa pequeña pieza metálica representaba. El sacrificio, la verdad y el valor silencioso. Michelle, ya retirada, se mudó a una pequeña casa frente al mar, cerca de la base donde todo había comenzado. Pasaba los días caminando por la playa, observando las gaviotas y los aviones que surcaban el cielo. A veces pensaba en aquel primer churrasco, en las risas, en la burla de Zack, en cómo todo cambió a partir de ese momento. No con venganza, sino con claridad. Entendió que a veces el destino elige el ruido para despertar el silencio, y que después de tanto, su historia no era la de una mujer que buscó reconocimiento, sino la de alguien que aprendió a no esconder su verdad, aunque doliera. Cada verano, los vecinos la veían caminar descalza por la orilla al atardecer, con un pequeño colgante dorado que guardaba un fragmento de la moneda Seal. Nunca hablaba de sus misiones ni de su pasado, pero quienes la conocían sabían que detrás de esa serenidad había una historia que cambió a toda una familia. Michelle no buscaba admiración, buscaba equilibrio. En su casa colgaba una sola fotografía en la pared, ella y Roland frente al mar, el día de la ceremonia en Pensacola. Ningún título, ninguna fecha, solo dos personas que finalmente encontraron paz. Con el tiempo, algunos periodistas intentaron convencerla de escribir un libro, pero ella siempre se negó. Decía que las verdaderas historias de valor no necesitan portadas, solo memoria. A veces recibía cartas de jóvenes pilotos, hombres y mujeres, que decían haberse inspirado en su carrera. Ella las respondía con la misma humildad de siempre, agradeciendo pero recordando que el heroísmo no está en los actos que se ven, sino en las decisiones que se toman cuando nadie está mirando. Era su forma de seguir enseñando, aunque ya no volara. Una tarde, mientras el cielo se teñía de dorado, Michelle encontró una vieja caja entre sus cosas. Dentro estaban su primer parche de vuelo, una foto del equipo rescatado en Mogadiscio y una carta sin abrir, con la letra de Roland. Dudó unos segundos antes de leerla. El mensaje era corto, directo, como él solía hablar. Gracias por devolverme la vida, no solo aquella noche, sino cada vez que... Tu silencio me recordó lo que realmente significa el honor. Michelle sonrió con lágrimas en los ojos. No era tristeza, era gratitud. La carta era el eco final de una historia que había empezado en la oscuridad y terminó en reconciliación. Esa noche se sentó frente al mar con una manta sobre las piernas, observando las luces lejanas de los barcos en el horizonte. El viento traía olor a sal y recuerdos. Cerró los ojos y escuchó el sonido del océano, como si cada ola repitiera en susurros lo que había aprendido a lo largo de su vida, que el silencio puede destruir, pero también sanar, y que a veces las victorias más grandes no son las que se celebran, sino las que se viven en calma, sin espectadores, con la certeza de haber hecho lo correcto. Los días siguientes fueron tranquilos. Michelle se levantaba temprano, preparaba café y veía despegar los aviones desde la ventana, con una sonrisa que mezclaba nostalgia y satisfacción. Había entregado gran parte de su vida al servicio, pero no se arrepentía de nada. Su historia, sin buscarlo, se había convertido en una lección sobre coraje y verdad. La familia Butler la recordaba no como la piloto silenciosa, sino como la mujer que cambió la definición de heroísmo dentro de una tradición marcada por el ruido y el orgullo. A veces Evan la llamaba desde la universidad para contarle sobre sus proyectos, y cada conversación terminaba igual,
con ella repitiendo que el valor no se demuestra, se vive. Una tarde de otoño, mientras el sol se escondía detrás del mar, Michelle colocó la moneda Sil sobre la mesa y la observó durante largo rato. Luego la guardó en una caja junto con la carta de Roland y una nota escrita de su puño y letra. Para quien necesite recordar que la verdad siempre encuentra su camino. Cerró la caja y la dejó en la repisa, justo al lado de la fotografía de Pensacola. El sonido de las olas entró por la ventana, sereno, constante. En ese silencio, el mismo que alguna vez la hizo invisible, encontró finalmente la paz que había buscado toda su vida.